Ahí está. Eh, y bueno, y si les parece, vamos a dar lugar a Sonia con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes de nuevo en un webinario de Redas. Siempre es súper enriquecedor y muy lindo poder compartir distintos temas. Yo no sé si ustedes ahí están viendo la presentación. Sí, perfecto. Sí, Bueno, la idea era traer una primera presentación como una provocación para después seguir conversando y que no sea un monólogo, sino que podamos ir dejando en el chat o de la forma que quieran consultas o preguntas que tengan para el momento de la discusión, que eso también va a enriquecer. Primero quería decirles, bueno, que el tema de objeción de conciencia ha sido un tema que en Redas nos ha interesado mucho desde hace tiempo. Tenemos una línea de investigaciones sobre objeción de conciencia. Hemos estado siempre muy preocupadas por la manera en la que este derecho, excepción o prerrogativa impacta en el acceso a servicios y también en el funcionamiento de los equipos. Nosotros, bueno, Redas es una red de profesionales de distintas áreas que están comprometidas con la garantía de derechos, y la objeción de conciencia en muchos casos se convierte en un problema para los equipos o a veces un obstáculo. Entonces, nos ha interesado mucho investigarlo. Ustedes pueden encontrar en la página de Redas toda la línea de trabajo que venimos haciendo. Hay distintos artículos, documentos que ustedes pueden encontrar sobre distintos aspectos. Esto como una invitación para que ampliemos la conversación y también para que podamos ver, ¿no?, la evolución que ha tenido la objeción de conciencia. Ustedes saben que la objeción de conciencia ha sido como un tema que aparece desde más o menos el momento en el que aparecen los derechos de pacientes. Se activa ahí, ¿no?, en la década del 40 o del 50 del siglo pasado, y se va volviendo cada vez más un tema enfocado en la salud sexual y reproductiva, en donde impacta con mayor presencia. Entonces, bueno, muchos de los artículos y documentos que tenemos reflejan esta evolución. Para empezar la conversación, creo que siempre es bueno volver al concepto básico, bueno, de qué es la objeción de conciencia. Yo les decía hace un momento, bueno, hoy en la Argentina la objeción de conciencia, y en particular sobre la interrupción del embarazo, es un derecho. Es un derecho que se expone, que busca proteger la integridad moral de las personas humanas en relación a no obligarlas a realizar acciones que contravienen de una manera muy profunda sus convicciones morales o religiosas, ¿no? Pero también la objeción de conciencia es una herramienta de gestión de la realidad, ¿no? Hay personas que no pueden participar en una práctica y entonces necesitamos tener reglas específicas para saber qué hacer frente a esas resistencias que vienen del orden moral o religioso. Entonces es una herramienta de gestión para asegurar la disponibilidad personal. Tenemos una excepción al cumplimiento general de la regla, que es: si somos profesionales de salud y tenemos el conocimiento, tenemos que garantizar el derecho a la interrupción. Cuando esto no va a ocurrir, la objeción de conciencia permite entender esa excepción y gestionar para asegurar que haya disponibilidad personal. También es una manera de limitar los abusos de quienes se resisten a los derechos sexuales y reproductivos. No, las personas que no están de acuerdo con el derecho al aborto no son objetoras, sino son objetores de conciencia. Entonces, me parece que allí es muy importante separar, porque la objeción de conciencia es un límite a esos abusos. Solamente aplica a quienes tienen una resistencia moral o religiosa y tiene ciertas reglas para que pueda ser ejercida. Tiene unos límites y tiene unas cargas que vamos a ver en un momento. Y a la vez también es una concesión democrática hacia las minorías. Y esto es importante porque a veces, en algunos contextos, que no es el caso de la Argentina, por suerte en la mayoría de los lugares, son las mayorías quienes pretenden ejercer la objeción de conciencia, y en realidad aparece como una concesión democrática a las minorías, a quienes no se ven representadas por algún deber o alguna obligación legal que les toca cumplir, ¿no? Y me parecía importante seguir pensando en algunos aspectos que son relevantes para el ejercicio, para la implementación, para lidiar con la objeción de conciencia. Y entonces me preguntaba cómo se aborda la objeción de conciencia, desde dónde se ha abordado la objeción de conciencia. En primer lugar, en la regulación, me parece, ¿no? Hay normativa que establecen
las prerrogativas, los límites, las obligaciones que están asociadas a la objeción de conciencia. Y ver por mucho tiempo fue una cláusula muy general que decía se puede eximir de la práctica y ya está. Hoy la ley 27.610 establece muy claramente modela ese derecho de una manera muy clara. Entonces hoy es mucho más fácil ejercer la objeción de conciencia y distinguir aquello que no es objeción de conciencia. Pero también se aborda desde las decisiones y las estrategias de gestión sanitaria central en las provincias, en el Estado Nacional y también en los servicios. Porque la regulación dice de forma general, mucho más específica que antes, pero de forma general qué hacer, pero son estas decisiones y estrategias de gestión las que van a hacer que se pueda implementar el derecho y también que se aseguren la garantía del acceso y que los equipos que quieren trabajar y que garantizan derechos lo puedan hacer. También se aborda desde las decisiones y estrategias de los equipos. ¿Qué hacen los equipos frente a la presencia de objeción de conciencia y qué hacen los equipos frente a la presencia de resistencias que no son objeción de conciencia? Ahí también estamos abordando esta situación y me parece importante visibilizarlo porque siempre creemos que la objeción de conciencia está solo en el nivel de las normas y me parece muy importante que pensemos también desde el nivel de los servicios. Y también se aborda desde la decisión personal, ¿no? De la reflexión y la autonomía con buena fe que me dice, bueno, yo voy a ser garante de derechos o yo quiero eximirme. Y si me voy a eximir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las cargas? ¿A qué me comprometo? ¿Cómo hago para no obstruir el acceso a derechos de otras personas? ¿No? Entonces, me parece importante poner esos niveles para que pensemos en todos nuestros roles, qué podemos hacer desde cada uno de esos niveles. Y también me parecía importante para empezar la conversación volver a recordar qué dice la regulación hoy en vigencia en relación a la objeción de conciencia. Está regulada en los artículos 10 y 11 de la ley 27.610, también en la resolución 1063 de 2023, el protocolo habla, muestra un poco más cómo se ve esa objeción de conciencia en la práctica. Hay notas técnicas específicas que también lo desarrollan. Algunas provincias tienen resoluciones, disposiciones específicas sobre el tema y han ido desarrollando la regulación. Pero a grandes rasgos, la objeción de conciencia, no me quiero detener, aunque podemos volver a los artículos, está regulada en este artículo 10 y en el artículo 11, que rápidamente lo que dice es, en términos generales, ¿quién puede objetar? Y dice, pueden objetar las personas humanas y no las instituciones. Y esto es importante porque durante mucho tiempo se pensaba que las instituciones religiosas, por ejemplo, podían eximirse de la práctica y eso no está aceptado. Por razones lógicas, las instituciones no tienen conciencia, pero además porque la regulación impuso ese límite. Pueden objetar quienes realizan la provisión directa de la interrupción del embarazo, y estas son las personas que realizan la práctica que interrumpe la gestación, que evita que continúe una gestación. Si lo decimos rápido y pronto, sería quien utiliza la cánula o quien prescribe la medicación. El resto de prácticas, y esto me parece importante, son intervenciones indirectas. Esto no quiere decir menos importantes, esto no quiere decir que no sean necesarias. Esto no quiere decir que no El bolso. tengan una relevancia clara en la calidad de la atención y en la garantía de los derechos, sino simplemente es una distinción que hace la regulación. Directo o indirecto no quiere decir más o menos importante, y esto es clave. Las disposiciones normativas no establecen una distinción de acuerdo a las profesiones, no dicen pueden objetar esta profesión y esta no, sino que la titularidad del derecho aparece en virtud del rol que tengo dentro del equipo. Si hago prestación directa o no, voy a tener o no objeción de conciencia. Entonces esto hace que, por ejemplo, obstétricas o enfermeras en algunas provincias puedan tener objeción porque hacen práctica directa y en otras provincias no, porque no hacen práctica directa, pero no por ser enfermeras o por ser obstétricas. Esto también me parece importante. ¿Qué se puede objetar? Se puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo en su totalidad. No hay objeciones parciales. Pues si yo hago esto, pero no hago esto otro, porque en realidad lo que la norma está protegiendo es la integridad moral de participar en la interrupción del embarazo, en hacer una práctica, una intervención directa que impida que continúe esa gestación. Y eso no depende de la técnica, eso no depende de la gestacional, eso no depende del momento en el cual se realiza.
No aplica para la atención posaborto porque allí ya el embarazo está interrumpido, entonces allí no hay una relación material con la cesación de esa gestación. Y no aplica para entregar información, y esto me parece importante porque venimos hablando también en redes en distintos contextos sobre la consejería. Y la consejería no es entrega de información, la consejería es un dispositivo integral mucho más complejo, es un modelo de atención. Lo que está eximido es la entrega de información. Una persona que es objetora de conciencia tiene que entregar información acerca de la existencia del derecho, acerca de la posibilidad de acceder a la práctica y brindar información sobre las condiciones materiales para que se pueda realizar. Entonces, sobre la derivación, cómo se va a hacer, asegurarse de que esa derivación sea efectiva, toda esa información tiene que estar entregada independientemente de que la persona vaya o no a realizar la práctica. La normativa también establece los alcances de la objeción de conciencia, nos dice cuáles son los límites y cuáles son las obligaciones. Los límites es que esa objeción de conciencia no daña a terceras personas, que no afecte a las personas usuarias o pacientes, de la manera que las denominemos, o a las personas, a las colegas que están trabajando en los servicios. Que no interfiera con la práctica, es decir, que no genere obstáculos o barreras que se conviertan en impedimento o en dilaciones para acceder a los servicios, y que cumpla con las condiciones de ejercicio de la objeción de conciencia, es decir, que sea una persona que tiene intervención directa y que lo haga para proteger su integridad moral. Las obligaciones de quien ejerce objeción de conciencia son explicitar la objeción de conciencia ante las autoridades de los efectores y realizarla con anticipación a la existencia de un caso, es decir, si vienen con una solicitud de objeción de conciencia, ahí ya es muy tarde para decir que soy objetor, tengo que darle curso a esa solicitud y si es necesario, ejercer la objeción a partir de ese momento después. Tienen que ejercerla en todo el ejercicio profesional. No se puede hacer en el primer nivel sí, en el segundo no, o en lo privado y en lo público no. Cualquier combinación es ilegal, tiene que hacerse en toda la práctica profesional y se tiene que derivar de buena fe a las personas asegurando una atención de calidad y oportuna. La derivación no es anda allá que te atiendan, sino en este horario con esta persona. Bueno, lo que ya sabemos que debería ser una buena derivación, bueno, en este caso aplica y debemos asegurarnos que ocurra. ¿Cómo se ejerce la objeción de conciencia? Decíamos, de manera previa a la solicitud y se tiene que hacer de manera explícita también. Hay que decirle a las autoridades que vamos a eximirnos de esa práctica o que una persona se va a eximir de esa práctica y poder conocer el circuito interno para derivación y hacer acuerdos necesarios para que esa objeción no interfiera. No existe un formato o una estrategia definida por la ley, esto es importante. Muchas personas al principio, cuando aparece la objeción, hace varios años, pero todavía ahora pensaban que había que hacer un registro de objeción de conciencia, ¿no? Y realmente la ley no dice cómo, porque las estrategias de gestión de la objeción de conciencia son variadas y dependen mucho de la organización de cada uno de los servicios. Entonces es importante que haya una estrategia de gestión, que haya una forma de expresar la objeción de conciencia, pero no hay un formato único o una manera establecida por la ley. Se tiene que hacer de buena fe. Esto quiere decir que se cumpla, digamos, con... no es una carta blanca para el abandono de los pacientes, no es una excusa para juzgar o culpabilizar a las personas que asisten a solicitar la práctica, no es una concesión, es una concesión muy costosa para la sociedad, por lo tanto, se tienen que cumplir con los deberes básicos que implica el ejercicio profesional. No estamos eximidos de cumplir con todo el resto de los deberes profesionales. Las consecuencias por el incumplimiento, y esto nos importa, creo, a quienes estamos garantizando derechos, las personas que incumplen las obligaciones relacionadas a la objeción pueden tener consecuencias penales, civiles, también responsabilidad profesional. Y la ley también establece la responsabilidad para la implementación adecuada de este derecho. Habla de responsabilidades de la gestión sanitaria, de asegurar que tanto a nivel provincial como municipal, que existan herramientas para el ejercicio de la objeción, pero sobre todo para asegurar que haya personal disponible y dispuesto para realizar la práctica. También hay responsabilidades de los efectores, tanto de direcciones como de jefaturas de servicio, y está, por supuesto, la responsabilidad individual de cada profesional de evaluar
las razones por las cuales quiere garantizar derechos o se va a eximir y cumplir con las obligaciones que están asociadas. Em, Me parecía importante decir, bueno, esto es lo que dicen las normas, perfecto, pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica, no? Bueno, en la práctica no solo las personas que son titulares del derecho a la objeción de conciencia tienen resistencias de orden moral para participar en las prácticas. Hay muchas personas que intervienen en esta distinción que hace la norma, intervienen de conducta, pero de todas maneras tienen resistencias, no pueden participar por razones personales o religiosas. Estamos hablando. Gracias. Em, También ocurre que no todas las personas que son titulares de objeción de conciencia la ejercen por las razones que están contempladas en las normas. Hay razones que no están contempladas. Algunas las han llamado razones personales o algunas tienen que ver con razones de orden político. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el derecho al aborto. Algunas personas realizan acciones ilegales para impedir o obstaculizar el acceso a la interrupción del embarazo y se escudan en una supuesta objeción de conciencia, pero eso no es objeción de conciencia. Y no todas las personas que ejercen la objeción de conciencia o que tienen resistencia saben o comprenden sus obligaciones. A veces es una cuestión de falta de comprensión del marco legal o de las obligaciones o de una reflexión profunda sobre lo que significa la buena fe al ejercer nuestras responsabilidades profesionales. Entonces, me parece importante considerar todas estas cuestiones porque también las respuestas tienen que contemplar esta diversidad de situaciones, ¿no? Entonces, nos parecía importante traer algunos ejemplos de situación de cómo han manejado en distintos servicios estas distintas posibilidades, ¿no? En el nivel de gestión, bueno, que tiene que aplicar la ley 27.610, el nivel de gestión puede dar alguna claridad sobre cómo se ve esa objeción de conciencia en la provincia. Decíamos, a través de disposiciones o a través de resoluciones, pueden clarificar cómo se ejerce la objeción de conciencia en la provincia y algunas consecuencias locales del incumplimiento, por ejemplo. En los efectores, se han desarrollado procedimientos claros para la expresión y el ejercicio de la objeción de conciencia. En muchos casos, los comités de ética, por ejemplo, han sido el lugar en el cual se explicita esa objeción de conciencia y se toman los recaudos para que la persona que ejerce la objeción de conciencia conozca los límites, las cargas y ejerza la objeción de conciencia dentro de los límites de la ley. También son los lugares a veces en donde se hace esa verificación periódica de que la objeción continúe. Piensen que la conciencia no es algo que se queda estático, sino que también con la experiencia se va modificando, ¿no? Em, y en el nivel individual, yo creo que ya estoy muy cerca del tiempo que habíamos acordado. En el nivel individual es importante la reflexión y la buena fe para el ejercicio profesional, y esto a veces nos cuesta porque no hay espacios específicos en los cuales se traten estos temas. Entonces, por ejemplo, los colegiados que armaron algunas provincias o los espacios de encuentro y reflexión sobre distintas temáticas, a veces promueven la reflexión individual, le dan herramientas a los profesionales para conocer el marco legal, para conocer los deberes profesionales y de esa forma mejorar su propia reflexión sobre la participación en una práctica como la interrupción del embarazo. Me parecía importante dejar simplemente esta provocación para empezar la conversación y que podamos abrir la comunicación y la vía para compartir en los grupos y en el trabajo que sigue. Así que yo le devuelvo a Karina la palabra. Gracias. Muchas gracias, Sony, súper claro. Igual las y los invitamos a escribir las preguntas que tuvieran en el chat y las vamos a ir retomando. Ahora vamos a darle la palabra a Débora de Gracia, quien va a presentar la perspectiva del Comité de Ética de Neuquén, para que podamos seguir pensando sobre este tema. Así que, Debbie, si querés ahí compartir. Hola, Gracias. buenas tardes. Muchas gracias, Cari. Estaba, como siempre, los inconvenientes de la tecnología a último momento, entonces me había apagado
Ahí estamos. ¿Lo ven? Vale. Sí, Bueno, perfecto. muchas gracias. Bueno, como siempre es un placer compartir estos espacios de encuentro, de reflexión y tocar temas que muchas veces tenemos temor de tocar, que la objeción de conciencia es un tema bastante álgido y me parece muy hermoso que lo podamos abordar desde todas las disciplinas. Como bien hace un ratito Cari contó, yo soy licenciada en obstetricia, pero en realidad hoy vengo a hablar un poco desde los roles de los comités de bioética. Bueno, yo me encuentro en la provincia de Neuquén, particularmente en Junín de los Andes, y me gustaría, lo voy a hacer un poco breve, pero para poder contextualizar de lo que voy a hablar. Hace un rato Sonia hablaba de las regulaciones de cada provincia y las formas de organización de las objeciones de conciencia. Nuestra provincia tiene por suerte una forma de organización que está directamente vinculada con la Dirección de Bioética Asistencial. Tenemos, por suerte, dentro del Ministerio de Salud, una dirección de bioética a la cual respondemos los comités de bioética. A su vez, aquí vemos un mapa donde graficamos todas las zonas sanitarias. Esto es un mapa actualizado, las zonas sanitarias han cambiado, pero no voy a adentrarme en esto, sino contarles que este sí es un mapa actualizado. Mi zona sanitaria es la sur. La zona sanitaria que era cuarta, ahora se llama sur, abarca Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Langostura y Villa Traful. Cuando yo hablo de todo lo que abarca, también hablo de que no solo estamos hablando de hospitales, clínicas privadas hay muy poquitas, pero también estamos hablando de los centros de salud y todo lo que sea dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo es que dentro de esta provincia nos organizamos o intentamos hacerlo? Hace un tiempo muy breve salió una disposición muy breve, estamos hablando de hace alrededor de 4 años, una disposición donde se regulaba en un punto cómo era la objeción de conciencia y quiénes eran los encargados de poder llevar un registro y quiénes regulaban todo esto, ¿no? Como cabeza siempre está la Dirección de Bioética, que es quien lleva este registro general de toda la provincia, pero las objeciones de conciencia están básicamente bajo la responsabilidad de cada conducción de cada hospital. Cada hospital más todo lo que abarque ese hospital, como decíamos, los centros de salud y demás. El Comité de Bioética, como lo ven, está un poco en el centro, siendo el nexo entre la Dirección de Bioética y las conducciones de cada hospital, regulando y acompañando, en realidad más que regulando, porque lo que estamos intentando, lo voy a hablar un poquito más adelante, lo que se está tratando es un tanto más de acercamiento. Si bien hay formularios de objeciones de conciencia, nos parece que los papeles muchas veces nos alejan en lugar de acercarnos, entonces tratamos de tener un encuentro un poco más cercano. Por supuesto que dentro de esos encuentros tenemos algunas dificultades lógicas porque, bueno, los comités de bioética no cuentan con gran cantidad de personas, a su vez esas personas son tareas que realizamos ad honorem y tenemos otras actividades en general asistenciales. Entonces, en el tiempo que tenemos podemos guiar y acompañar a estas conducciones a llevar este registro. Yo hice como un pequeño mix de, esto es, copiado textual de las objeciones de conciencia que recepcionamos. Y esto no dista de lo que contaba Sonia, ¿no? ¿Qué es lo que objeto? Bueno, tomo esta que me parece como la más lejana de lo que es una objeción de conciencia, ¿no? No participar en prácticas abortivas, no realizar abortos, no realizar seguimiento, no atender pacientes con intenciones de no continuar con embarazo. Ante una urgencia actuaré como médica formada en obstetricia. La tomé, es una objeción de conciencia que cuando la trabajamos en el comité fue, bueno, ¿cómo contestamos esto? ¿No? Porque realmente el resto, como ven, es, bueno, objeto la interrupción de embarazo, el aborto, son más puntuales. Acá nos estaba verbalizando prácticamente que iba a estar por fuera del marco de la ley, tal cual lo comentó Sonia hace un ratito. Entonces, ¿cómo? Bueno, y también lo dijo Sonia, pero básicamente los motivos no se explayan las personas y ponen que las convicciones son morales o religiosas, que es lo que
abarca la objeción de conciencia y muchas veces algunas personas alegan motivos personales, que los motivos personales no son aceptables para la objeción de conciencia, ¿sí? Yo no puedo, porque no estoy de acuerdo o porque me pasó algo personal, no hacer una consejería más allá de la práctica de la intervención, ¿no? Entonces, podemos respetar cuestiones morales, religiosas y de convicción de cada persona, pero los motivos personales están por fuera. Todo esto, como verán, es un pantallazo para contarles cuando nosotros recepcionamos estas objeciones, las trabajamos en el comité y lo que tratamos es básicamente no solo el papel frío del trabajo con ese papel que no nos dice nada, sino trabajar con las conducciones y que esas conducciones trabajen con los agentes para poder tener en claro qué es la objeción de conciencia, cuáles son los límites, ¿no? Y todo esto que comentaba Sonia antes, lo trabajamos con cada conducción para que lo trabaje con cada persona. Porque recordemos que las objeciones de conciencia a los comités de bioética, particularmente de esta provincia, nos llegan codificadas, no sabemos quién son, sabemos que son médicos ginecólogos, podemos hablar, bueno, en nuestra provincia las obstétricas hace un tiempo breve, también podemos ser objetoras de conciencia por nuestro marco regulatorio, y los médicos generales y médicas generales. Entonces, lo que se trabaja desde el comité es dar una respuesta a cada objeción de conciencia en particular. Los números son los números codificados de estos objetores por hospital o por cada centro de salud. Y si ustedes observan, en cada objeción hay una objeción que se acepta y hay una objeción que se rechaza, porque aplica o porque no aplica. Por ejemplo, la que vemos a la izquierda es una objeción que lo que dice es que objeta la interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal. Entonces, lo que entendemos como comité es que se toma con un sentido general y que esa persona quiere objetar la práctica directa, pero por supuesto también respondemos que hay una ley y que hay cuestiones, no solo orientar, no dilatar tiempos, direccionar a personas que sí garanticen, no hacer juicios de valor ni consejerías que puedan obstaculizar digamos, atentar contra la voluntad de las personas. Entonces, aclarado esto, se da un avance y se valida la objeción. En el caso que vemos en el lado derecho, la objeción es rechazada básicamente porque es una persona que no objeta digamos que no corresponde ser objetor de conciencia porque es una persona que es pediatra, que es un médico o médica pediatra. Entonces, más allá de lo que objeta, no es válida por lo que contamos, ¿no? Y también hacemos hincapié en esta devolución en hacer un repaso de los documentos que tenemos como provincias en el Comité de Bioética y en que provee la Dirección de Bioética sobre la atención de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, lo importante de todo esto es poder charlar qué queremos, me queda poco tiempo, así que quiero ser clara con esto. ¿Qué acciones tomamos desde el comité cuando yo les digo no queríamos dejarlo en el mero acto administrativo de la objeción de conciencia, sino que queremos y confiamos que el trabajo de cada comité, de cada zona sanitaria es clave con las conducciones de cada lugar y poder reunirse, poder encontrarse, armar el registro, explicarles cómo es el seguimiento, porque aquí las objeciones de conciencia tienen una duración de 1 año. En esta disposición lo que dice es que la objeción de conciencia tiene una duración de 1 año y que si la persona quiere ratificar o rectificar, tiene que hacerlo de forma escrita, si no se da de baja automáticamente. Tal cual decía Sonia, las objeciones de conciencia no se dan de baja o de alta en casos particulares, sino que se objeta la práctica y también es en todos los lugares, ¿no? Si trabajo en público, si trabajo en privado. Otra de las cosas que nos parece importante es trabajar las sensibilizaciones con los equipos de salud. No solo de la objeción de conciencia, ¿no? Sino poder ir un poco más profundo y hablar de los derechos del paciente, hablar de autonomía, hablar de la información, de cómo brindamos la información y cuáles son los derechos reales de cada una de las personas que vienen a nuestra consulta. Por otro lado, logramos
dentro de las selecciones en nuestra zona sanitaria, poder acordar los concursos. Un punto fundamental que es que los objetores de conciencia, según necesidad de servicio, por supuesto que puede hacer el concurso, pero no sería elegible porque no es lo que el servicio necesita en servicios álgidos, donde no tenemos personas que garanticen la práctica o no tenemos o no hay gran cantidad, porque que también, ¿qué sucede también? Que muchas personas se encuentran en lugares, recuerden que estamos hablando de poblaciones pequeñas, donde los equipos de salud son pequeños y que muchas veces, si tenemos un equipo, por decir, de 3 personas y hay una persona sola que garantiza, también se agota de garantizar, ¿no? Es una militancia la garantía de los derechos, sobre todo en contextos adversos, sobre todo en lugares como estos que les cuento, que estamos a grandes distancias de lugares con mayores complejidades y muchas veces nos pasaba que las objeciones de conciencia aparecían por el agotamiento de la persona que garantizaba y muchas veces por el hostigamiento y algunas cuestiones. Entonces se trató de darle una vuelta de rosca a eso y poder incorporar este ítem de la pregunta, sobre todo en equipos de obstétricas, de gineco y de médicos generales, que son quienes en esta provincia pueden tener el derecho a la objeción de conciencia. Y bueno, un poco ya les adelanté cómo son las devoluciones personalizadas a las conducciones. Y una de las cosas dentro de nuestra realidad de nuestra realidad en cuanto al equipo pequeño que tenemos el equipo de la zona sanitaria, las aperturas de la vía de comunicación, no solo para el registro de objeciones, sino también para cualquier consulta que quieran hacer. Es verdad que hay formularios para todo en esta vida, pero lo que tratamos es de abrir la comunicación un tanto más personalizada, poder brindar nuestros teléfonos, poder brindar un mail o hacer un acuerdo y una videollamada donde podamos charlar algunas cosas y tal vez el formulario se puede completar, lo podemos completar juntos, poder hacer un acercamiento más cercano. Con esto para terminar, porque ya estoy en tiempo, me parece fundamental estos 3 ítems que marco acá. Entendamos que el mayor problema de la objeción de conciencia no es la persona que objeta y que presenta un papel, sino la que es objetor / obstaculizador dentro de un consultorio en el silencio y en la absoluta vulneración de los derechos de las personas y de las cosas que se dicen dentro del consultorio. Nosotros sabemos cómo son los consultorios, cada uno de nosotros lo sabemos y sabemos la intimidad que tiene eso, pero también lo peligroso para algunas personas que no entienden o no sé si no entienden, sino que no ejercen los derechos, no ayudan a que los otros puedan gozar de estos derechos que tienen cada uno para su atención, ¿no? Eh, el punto fundamental de todo el trabajo que hizo el comité, me parece que está bueno para tomar en esto a la hora de organizar servicios, sabemos que hay una gran falta, no quiero ser, digamos, irreal en esto, sabemos que hay falta de profesionales en todos los lugares, de todas las profesiones en todos los lugares y sobre todo en lugares pequeños como son estos, pero es clave a la hora de formar equipos que se tenga en cuenta y la pregunta de objeción de conciencia exista, si es o no la persona objetora de conciencia a la hora de entrar a un servicio. Y para cerrar, el derecho de les usuarios siempre está por sobre el derecho de la objeción de conciencia. Me parece clave. Las personas que trabajamos en bioética hablamos mucho de derechos, 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 ¿no? Pero nos parece la base fundamental de las prácticas. Con esto concluí, les agradezco un montón haberme escuchado este ratito y bueno, calculo que Cari tomará la palabra y seguiremos en los trabajos que siguen. Gracias, Debbie, muchas gracias. Ahí aparecía una pregunta, sobre todo en el chat, que se fueron contestando, pero me parecía importante, Sonia, que la puedas retomar para que todos puedan escuchar. Sí, aparecía una pregunta relativa a la consejería, si la consejería se puede objetar o no.
Y ahí me parece importante decir dos cosas que tienen que ver mucho con lo que les comentaba antes. Por un lado, la respuesta rápida es no, la objeción de conciencia es solo para la provisión directa y uno diría la consejería no es provisión directa, es provisión indirecta porque es la fase anterior a la práctica en sí. Pero por otro lado, también preguntarnos, bueno, ¿de qué tipo son las resistencias que está presentando la persona que alega que no puede participar? Porque la realidad es que no sé si la mejor opción para que una persona de consejería es alguien que tiene una profunda resistencia o que no se siente cómoda con esa práctica. Entonces, me parece importante pensar en otras estrategias que hay para gestionar esas resistencias, para comprenderlas, para ayudar a esa persona a comprender su propia resistencia y buscar estrategias que en equipo permitan encontrar los mejores roles y las mejores formas de trabajar en equipo, sin que con eso esté diciendo que tenemos que acomodar cualquier pretensión y cualquier tipo de resistencia, ¿no? Hay cuestiones que aparecía también en la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si alguien dice que no porque tiene mucho trabajo y prefiere no participar para no hacerse problema? Bueno, ese son el tipo de resistencias que también tenemos que gestionar y para eso también hay herramientas, porque hay sanciones y porque tiene que haber decisiones claras de los niveles de gestión para evitar estas cuestiones y para ponerle un límite a ese tipo de prácticas. Entonces, creo que el mensaje es entender bien de dónde viene la resistencia para poder tener herramientas que puedan, que nos permitan gestionarlas. Y la objeción de conciencia es solo una, pero las resistencias son múltiples y también las estrategias para abordarla deberían ser múltiples, ¿no? Aparecía otra pregunta, esta sobre la carga que ya quedó, y acá aparece una más que dice: ¿qué pasa en los casos en que se derive la paciente a otro efector para una sistolia intramniótica y luego regresa a nuestro hospital? En estos casos, el profesional recepciona a la paciente para continuar con la práctica, puede alegar objeción de conciencia. Y de vuelta, la objeción de conciencia es para la provisión directa. Todo lo que ocurra antes o después no tiene objeción de conciencia. Pero de vuelta, pensemos, hay mejores y peores formas de gestionarlo. Tenemos que pensar que si son prácticas que se van a realizar en varios efectores, deberíamos por lo menos promover una articulación acordada, que tenga los roles claros y el acuerdo de quienes tienen que intervenir. Esa es la mejor estrategia posible. Ahora, no todas vivimos en escenarios ideales, entonces hay que buscar las estrategias, pero creo que el mensaje rápido es: no tiene objeción, pero eso no implica que no tengamos que trabajar para mejorar los circuitos de atención en ese continuum que empieza antes y termina después de la interrupción. Em, También ahí piden aclarar el término, porque somos asesoras, no consejeras. Perdón, creo que el término no es el apropiado. Yo creo que he traído algo interesante, tal vez para otra conversación, pero sí me parece muy importante porque yo creo que hay muchos equipos que reivindican la palabra consejería y ese espacio de confianza y ese espacio de construcción de vincular. Hay otros espacios que reivindican la palabra asesoría, en donde hay un saber que se transmite con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Hay otros espacios que le han encontrado otros nombres distintos. Y me parece que es válido pensarnos y buscar la forma como nos sintamos más cómodas y como represente más nuestro trabajo, pero sí. Hay otra pregunta en el chat, chicas, que dice: ¿qué pasa en los casos en el que se derive una paciente a otro efector para una sistolia intramniótica y luego regrese a nuestro hospital con el diagnóstico de feto muerto? En estos casos, ¿el profesional que recepciona a la paciente para continuar con la práctica puede alegar la objeción de conciencia para no realizarla? Acuérdense lo que hablamos, que la objeción de conciencia nunca se da con un caso particular. Primer punto. Y segundo punto, digamos que cambiaría en un punto también el significado del ingreso en ese hospital, porque ya ingresaría como feto muerto y tendría otro tipo de protocolo. No tuvieron que hacer las historias. No sé qué piensa el resto del panel, pero me parece importante poder distinguir que son dos cosas distintas. Claro, toda la parte de posaborto está expresamente exceptuada la objeción de conciencia en la norma. Creo que no tenemos más preguntas, Cari, así que te devolvemos. Bueno, entonces yo ahora voy a armar los grupos. Vamos a armar 4 grupos
de 20 personas más o menos, con cada una de ustedes, Vale, Sonia, Debbie y Yani, que perdón que dije mal el apellido, Yani Mira Gaya, te pido disculpas. Y la idea es que alguna de las algunos de los participantes puedan tomar registro de las discusiones. Así que ahora me silencio y les voy mandando a las salas. Ustedes tienen que aceptar. Y las compañeras compartir el caso. Ah, Estoy con paciente, dice. Estoy con mi paciente, dice alguien. Otra pone, no podré participar porque estoy en un espacio donde no lo puedo. Me pueden silenciar ahí. Mientras yo les voy mandando. A ver, se está volviendo loca, ¿no? Y hablo. Cari, mientras armás las salas, respondo algunas cosas que ponen en el chat. Y no pueden participar Perfecto, en la dale. zona, en las salas, perdón, porque no pueden hablar, pueden participar escribiendo o escuchando lo que se comparte en las salas. No hay ningún problema por eso. Pero cada sala va a tener un chat y lo que va a hacer es, se van a intercambiar los casos y si no pueden hablar, no se hagan problema, pueden escuchar o compartir con cada persona, con cada grupo en los chats. Sí, en realidad deberían poder hablar en la sala, sí. Pasa que esto es manual, uno por uno, por eso tardo. Sí, lo ideal es hablar, pero estaban excusándose de que no podían entrar en las salas porque estaban en espacios ruidosos o que están con pacientes. Por eso hice la Ah, aclaración. perdón, Las personas que están echando, porque van a rechazar tal vez la invitación y pueden participar de otras formas. La idea es hablar, por supuesto, pero perdón, si entonces. no pasa, porque vos estás concentrada armando los grupos, tranqui. Bueno, Hola, ahí va. buenas tardes, ¿cómo les va? Beatriz Mordo le habla, les habla. Ay, Beatriz, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Lindo todo esto. Quisiera saber dónde me informan a mí en qué grupo estoy. Quizá llegué un poquito tarde y no escuché toda Ahí, la explicación, pero no al principio. ahí les tienen que aparecer los ¿En el chat? cartelitos. Les tiene que aparecer un cartel en la pantalla que dice a qué sala tienen que Ah, ir. perfecto. No en el chat, sino un No, cartel. no, un cartel. Gracias. No, por favor. Yo sin querer salí del grupo porque apreté mal, de que me habían puesto en una sala y salí sin querer. A ver, ahí voy de nuevo entonces. ¿Ya están todas en cada una en una sala?
Ah, Sony, yo te había mandado ahí. ¿No? No, te faltan 20 personas para sumar. Ah, Claro. ¿decidimos nosotras? Ahí está. La sala 1 están. A ver. Yo tengo a todas las personas distribuidas en salas, ¿eh? Cari, ¿vos seguís enviando gente o este ya es un grupo? No, yo estoy mandando gente, pero me parece que, a ver, me voy llamando a la sala 4. Yo, Sonia, vos te había puesto en un, no se ha unido, dice. Ahí va, ahí te muevo. A mí no me salió nunca una. Bueno, ahí voy, a ver. Ahí a la sala 4, que hay menos gente. Beatriz, yo ahí te mandé a una sala, ¿eh? A ver, podés entrar, tenés que Sí, mi aceptar. amor, la sala 4
Tenés que Eh, poner a aceptar. sí, unirse pongo. Claro, ahí va. Muy bien. Yamila y Flor están acá. Las mando a una sala. Bueno, avísenme si están acá, las mando a una sala a trabajar. Laura, estamos trabajando en grupos, te voy a mandar a una sala, ¿sabes? Para que trabajes. A ver, Gisela, te voy a asignar una sala. Ahí va. Bien. A ver. Quienes están acá, Yamila, Gisela y Florencia, deberían integrarse a una de las salas que yo las envié para trabajar en los casos. Gisela, ¿estás ahí? Te mandé a una sala. Hola, sí, sí, estaba en la sala con Janina, pero se Ah, me cayó internet y me desconecté. bueno, te vuelvo a enviar entonces. Porfa, dale, gracias.
A ver, ahí me fijo qué número es. ¿Dónde? La dos, dice, no. Ahí le mandé un mensajito a Janina, pero probablemente esté hablando y todavía no lo ha visto mi mensaje. Ah, la dos, ahí te mando, ahí va. Lucía, ¿estás ahí? Estamos trabajando en pequeños grupos. Te voy a asignar una sala, ¿sabes? Yamila, ¿qué pasó? Me funciona mal el internet, por eso se me desconecta cada rato. ¡Ay, pobre! Bueno, te vuelvo a la sala, no te das problema. Ahí va, a la 4. Que no se puede. No te aparece para unirte a la 4 porque si no a mí me sale que te tengo que mover. A ver si puedo. No. Te muevo a otra sala, si no. María Alejandra. A ver, ahí te voy a mandar una sala. Ahí va, ahí va. Ahí, Yamila, ahí te mando, a ver.
María Alejandra, ¿estás acá? Lucía, ahí están trabajando en grupos, ahora van a volver y vas a participar de plenario, ¿sabes?
Ahí vamos volviendo el trabajo en grupos, nos cuentan cómo les ha ido. Vamos a dar un minuto para que lleguen todos. Volvieron de prepo. Buenas, ahí van volviendo. Bueno, ahora me gustaría saber cómo les ha ido. Vamos a empezar por el grupo 1, ¿les parece? Así aprovechamos, nos queda poquitito tiempo. Les vamos a invitar a que nos cuenten cuáles son las conversaciones principales que tuvieron y si hay alguna duda para compartir. ¿Quién, quién del grupo 1 toma la palabra? ¿Quieren que lea lo de recién? Bueno, hola, No ¿cómo sé si están? quieren que leamos el caso primero y después nos enfocamos bien en Acá. lo que hablamos. Bien, Dale, lean el caso y dale, cuenten. dale, Sintético bien. porque así tienen tiempo los 4 grupos. Bueno, el primer caso habla de una enfermera que tiene una formación religiosa y creencias profundas que le impiden participar en la provisión de IVE y ILE. Había 3 preguntas. La primera corresponde a cómo se puede acomodar el equipo con respecto a esta situación, qué debe tener en cuenta esta enfermera y qué tiene que considerar la jefatura de servicio frente a esta situación. Primero, el primer punto que hicimos hincapié es en destacar de que la enfermería no puede ser objetora de conciencia. Vimos la diferencia o la separación en esto de que la objetora tiene que ser principalmente aquellos quien tiene la herramienta directa, o sea, quien hace de forma directa esta acción. Después hicimos hincapié en la jefatura, que había una pregunta que correspondía a esto, sobre acomodar el equipo, reacomodar el equipo, ver qué piensa cada participante, cada enfermera de esa institución, charlar un poco sobre los límites de la provisión de ILE e IBE, tener en cuenta de justamente que obviamente tener en cuenta lo que tiene que ver con la mirada hacia dónde vamos, tener en cuenta esto de la provisión al ser directa, no tiene nada que ver con esto de la toma de la presión, la temperatura, todo lo que se hace antes y el post del aborto, diferenciar lo que es información y consejería, que no es lo mismo. La información tiene que ver, no sé, porque hablaba de que justamente lo que hablamos al principio, esto de ser objetora en cuanto también a consejería, que tampoco es lo real. No sé qué, alguien que quiera hablar. No, ya estaba, se van abriendo micrófonos, perdón. Bien. Elena, no sé si querés aportar algo. Sí, como conclusión de lo que venía diciendo, habíamos focalizado en 3 cosas. Primero, esto, que la enfermera no puede ser objetora, tratar de la actitud del equipo, hablar con ella o explicar que hay prácticas a las que no se puede objetar, preguntarle por qué objeción o qué es esto de tratar de compartir y con el equipo conversar sobre este tema. Y hablábamos por último que a los fines de evitar violencia obstétrica, de evitar maltratos, la jefatura de última. Vimos que en algunas situaciones, por más que uno diga no puede ser objetora, pero no hay por qué exponer a las usuarias, a personas que vulneran, que en 4 paredes le dicen cosas espantosas, porque es lo que nos pasa. Entonces que las jefaturas tienen que ir viendo qué perfil de profesional va armando en estas consejerías y de último ofrecerle ir a otros lugares donde no tenga contacto con personas que van a interrumpir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera aportar este grupo? Pasamos al grupo 2. Grupo 2, ¿quién nos va a compartir lo conversado?
Lorena. Acá, Lorena. Dale. Buenas. Bueno, a nosotros nos tocó una obstétrica que trabaja en un CAP, se ha declarado objetora indicando que no puede participar en la consejería de IBE-ILE. Entonces, bueno, las preguntas que surgían eran cómo se puede acomodar el equipo, qué debe tener en cuenta la obstétrica para poder ejercer la objeción de conciencia y qué tiene que considerar la jefatura del servicio. Bueno, más o menos también hablando un poco de lo que hablaba recién la compañera, inicialmente algunas pensamos que no podía ser como objetora de la consejería, pero bueno, después en la charla fuimos dándonos cuenta que sí podía ser objetora, pero que tenía que estar los resortes garantizados para no obstaculizar y que la usuaria pudiera acceder a la interrupción. Y de la importancia, lo que remarcábamos era de la importancia de que la primera persona que se encuentra con la usuaria, que no fuera un objetor, porque el primer contacto, ya de por sí, que una mujer se acerque a una institución a solicitar una interrupción, es un montón. Y si del otro lado se encuentra con una persona objetora, es más montón todavía. Entonces, como que era importante que desde la dirección o desde la jefatura del servicio, de la institución, digamos, a una persona que va a garantizar, que va a solicitar una interrupción, bueno, fuera hacia quien pudiera garantizar. Y que la obstétrica tiene que tener claro de cuál es su función y que tiene que derivar a una persona que pueda garantizar la interrupción. Pero bueno, de movida creíamos como que sí, que no podía ser objetora. Pero lo que entendimos es que puede objetar, pero tiene que garantizar de alguna manera esa derivación oportuna. Y bueno, después empezamos a hablar como, bueno, otras cuestiones que tenían que ver de casos puntuales de profesionales donde trabajan en instituciones donde trabajamos, cómo obstaculizan las interrupciones. No solo que son objetores, sino que obstaculizan. Siempre traen estas situaciones que además nosotros las sacamos de la tarea cotidiana, siempre traen a colación otras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lorena. El grupo 3, ¿qué situación tenía? ¿Y quién la va a Sí, compartir? bueno, Bueno, lo voy a compartir. La situación es un CAPS, un médico generalista, y la pregunta era cuál era la situación que se debía hacer, cuál era la situación del equipo y cuál era la situación, obviamente, de las autoridades organizativas de ese CAPS. Para nosotros es preocupante porque obviamente si pensamos en la objeción de conciencia y las acciones son justamente la objeción para actores directos, un médico generalista es uno de los actores directos, especialmente cuando el aborto va a ser por medios medicamentosos, porque está la prescripción de la medicación. Y el no tener una firma que garantice la prescripción de la medicación es una forma de realmente generar una barrera importante en la atención. Esta persona, este médico generalista, se declaraba objetor de conciencia para participar en la consejería. Obviamente las consejerías y en los centros de atención primaria de salud es un mecanismo muy importante, puede estar integrado por otros profesionales, pero sí, siempre y cuando esté garantizada la firma del medicamento. Porque si no, se hace, la barrera es muy fuerte, no poder tener la medicación. Se habló en el grupo de varias cosas. Primero, que tendrían que hablarlo en el grupo, lo tendría que evaluar el equipo. Segundo, que esta persona no podría ser el director de ese centro de atención en la salud. Nosotros lo que planteamos es que por ley no deben ser los directores objetores de conciencia, pero podría haber algún otro miembro del equipo que completase la posibilidad de la medicación para evitar
la derivación innecesaria a otro centro de salud. Pero también trabajar y capacitar al equipo y trabajarlo en el equipo para saber que todas las otras acciones, la buena información, el seguimiento, la atención inclusive del post-aborto y la consulta post-aborto para ofrecer métodos anticonceptivos, todas esas son condiciones que sí las puede hacer un médico generalista, y si comprende adecuadamente y está capacitado para una atención de calidad, podría entender que habría otras situaciones que sí corresponde hacer en su práctica. Una de las compañeras fue muy directa diciendo que lamentablemente están observando que llegan mujeres mal atendidas o complicadas porque solamente se hace información y no de calidad. No hay una calidad en el seguimiento ni en un compromiso de la información integral y completa a la mujer, por ejemplo, de las complicaciones. Y está observando como obstétrica de guardia, personas que llegan, que han recibido información, pero que no han sido adecuadamente atendidas en una consejería. Así que nos parece que... Oye. Ahí se te terminó. No sé. Sí, te escuchamos, Mónica, redondeá si puede el otro grupo. Bueno, que tiene que ser con capacitación orientada a la calidad. Lo que pasa es que se nos apagó la pantalla acá. No hay problema. Muchas gracias. Igual te estábamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, a ver, el grupo 4, estamos ahí sobre la hora. ¿Quién va a compartir del grupo 4? Yo, creo que yo, no sé, ¿y no? Sonia. Dale, bueno, dale, Beatriz. Sí, yo voy a ser un poco más drástica, ¿no? En esto de a esta altura del partido y el tema de hablar del aborto sí, el aborto no, cuando el aborto existió siempre y siempre que existió en la clandestinidad, siempre fue riesgo para la madre y riesgo para la familia. La ley, el tema, desde ya que hay que hacer capacitación constante. También en mi grupo había una persona que, lo voy a hacer sintético, que estaba con ese tema de la objeción, pero el tema que yo siempre digo, el tema es que hay que leer la ley. La ley le da a la mujer, el cuerpo de la mujer es la que va a decidir. Entonces la ley no habla de ninguna otra persona que pueda decidir sobre eso. Y eso es lo que se cree, que todo el mundo puede hablar del tema y del cuerpo de una mujer. Y la decisión que ella toma, por supuesto estoy hablando en términos generales, es que no quiere ese embarazo. Entonces, si no quiere ese embarazo, estamos hablando siempre, compañeras, hasta la semana 14, raspando ahí la 15, por algún feriado o alguna cosa que nos deriven, que nos llevan, que por ahí el marido te va a aceptar, el novio te va a querer, la familia te va a cuidar, o todo lo que pueda hacer en términos generales esa consejería. Esa consejería no corre más. La consejería para quedar embarazada y no quedar embarazada tiene que ser antes de esta situación de quedar embarazada y querer abortar. Entonces, el aborto es una decisión de la mujer, la ley lo dice. Entonces, justamente la formación de los profesionales es leer la ley, punto por punto y coma por coma. Y en este país, por suerte, es una ley totalmente, digamos, femenina, con los cuerpos femeninos quedan embarazados. Ella es la que decide. Ni se le pregunta al marido, ni al novio, ni a la familia. ¿Entienden cuál es el objetivo de la ley? Ahora, si hablamos todo y metemos las religiones y metemos los subjetivos, bueno, entonces esta mujer no es dueña de su cuerpo, y menos si viene de la parte médica. Yo estoy hablando así como saliendo un poco de lo que todas las manifestaciones que ustedes hicieron desde el punto de vista formal y académica. Bueno, yo hablo de la ley maravillosa que tenemos. Esa ley hay que hacerla leer, y por supuesto pasa por la capacitación en universidades, en todas las maternidades, específicas a los ginecólogos, las obstétricas, las enfermeras y el portero del hospital. Cualquiera.
tiene que saber que esa ley tiene que ver con la decisión de la mujer. Si la mujer decide, tenemos que armar la estructura en cualquier hospital, en cualquier espacio, para que esa decisión se lleve a cabo. Ahora, no podemos pasar de estas fechas porque ahí sí corremos riesgo. Esa es la obligación que tiene la persona profesional. Ahora, después si viene esa nena que la madre no se enteró y viene con 4 meses de embarazo, ahí ya es otra historia. Ya es otra historia. Pero esa es mi opinión. En términos generales, la di y el grupo creo que lo aceptó. ¿Sí, Sonia? Eso no quiere decir de que no sea constante la capacitación. Por eso yo hablé de mi manual. Porque con un manual, evidentemente, ahí están todas las leyes. Punto. Leyes. El tema es que los argentinos todavía discutimos cosas bizantinas, porque no hay respeto al derecho. El derecho es mucho más amplio que la palabra derecho, mucho más amplio. El derecho es individual de cada persona a ser feliz y no hacer daño. Fundamental, esa es la ley. Feliz en el sentido de instituciones sanas para ella y para las personas que la rodean. Pero eso es una ley, en cualquier área es así. Y si no se leen las leyes y venimos todavía con las religiones y con los pensamientos mágicos, no, basta, señores, los argentinos tenemos que terminar con esto. Y las mujeres y las chicas lo tienen que entender. Te pido mil disculpas, pero estamos ya pasadas de la hora. Yo sé que nunca nos alcanza el tiempo, pero queríamos redondear algunas ideas que nos parece importante que se lleven. Por favor, le vamos a dar un minutín la palabra a Sonia y ya nos despedimos, ¿sí? Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se quedaron. Estamos unos minutitos pasados, pero me parecía importante retomar solo algunas de las ideas que se fueron compartiendo. Creo que los casos tenían, por lo que ustedes fueron comentando, como dos situaciones diferentes. Una de pensar, bueno, son profesionales que tienen habilitadas en términos de su competencia y de su función dentro de los servicios la provisión directa, pero que tienen algunas resistencias. Entonces, en principio, esas serían objeciones de conciencia y cómo las tienen que gestionar. Pero los otros casos tenían que ver con situaciones en donde, independientemente de cuál fuera la profesión, el aspecto al que nos estábamos refiriendo no era provisión directa de servicios, ¿no? Y entonces ahí cómo se tendría que lidiar. Y yo creo que el mensaje que podríamos decir que es clave en este caso es volver a repetir, ¿no? La objeción de conciencia tiene que ver con la provisión directa de servicios, que si uno lo dice rápido es la prescripción de medicación y el manejo de la MEU. Todo lo que está antes y todo lo que está después está exceptuado de la objeción de conciencia, no hace parte de la objeción de conciencia. Entonces, la consejería o la atención posaborto no tienen objeción de conciencia. Pero allí, independientemente de que no sea objeción de conciencia, también hay dos situaciones. Una que son las personas que obstruyen y que dificultan el acceso, y entonces allí tiene que haber unas medidas desde la gestión y desde el servicio, porque hay sanciones disponibles, porque tiene que haber medidas para evitar que ocurran esas obstrucciones o esos comportamientos ilegales. Pero hay otras situaciones en las que realmente hay una resistencia que tiene que ver con el orden moral o con el orden religioso, personas que se van a afectar muchísimo. Entonces, imagínense ustedes a alguien haciendo parte de una consejería y que realmente todo su cuerpo le diga, no estoy de acuerdo con esto, no puedo hacer esta práctica. Entonces, ahí el servicio puede encontrar otras maneras de gestionar esa situación, haciendo que de todas maneras cumpla con sus obligaciones, que entregue la información, ese mínimo de información necesaria para que la persona pueda ser derivada a otro profesional, pueda recibir la atención de manera oportuna, sin que esto también afecte moralmente a la persona. Entonces, lo que digo es, tenemos que complejizar esas situaciones y pensar cómo gestionarlas para también evitar que las usuarias tengan atención de personas que realmente no pueden brindar la mejor atención por sus propias condiciones individuales, pero también
tener a la mano las sanciones, porque lo que hemos visto y se ha repetido muchas veces en esta conversación es que hay personas que están cometiendo actos ilegales y que esos actos se traducen en vulneraciones de derechos y eso no lo podemos permitir y la ley tiene sanciones y tiene mecanismos a la mano para evitarlo. Creo que este es el mensaje final y les agradezco una vez más por haber estado en esta conversación. Muchísimas gracias, muchas gracias Sonia, Debbie, bueno, y a todas y a todos, muchas gracias por el tiempo, por participar, por sus opiniones y por también entender que nunca nos alcanza el tiempo, así que les agradecemos un montón, no queremos tomarles más tiempo, nos volvemos a encontrar en la próxima y bueno, y quedan todos los canales de comunicación, de redes siempre disponibles, así que eso, no sé, Yani, ¿vos querías decir algo? Tenemos, sí, en sumarme a los agradecimientos. Tenemos una encuesta que está pegada en el chat, que por favor les pedimos si la pueden identificar y completar. Eso nos sirve muchísimo para preparar nuevos webinarios. Y el próximo mes, el 29 de octubre, tenemos el tercer y último webinario de este ciclo de webinarios 2024 de obstétricas, al que seguramente estaremos difundiendo la información y esperamos verlos y verlas la próxima. Así que muchas gracias. Chao, muchísimas Adiós. gracias. Chao, un beso. Gracias. Ah. Adiós. Chao, gracias. Muchas gracias. Si querés, Cari, ya podés frenar la grabación. Así no sé.